Recientemente para los fans de Weak Hero Class o Un Héroe Débil se llevó a cabo una sesión Get Busy, en donde el elenco de ambas temporadas, al igual que los directores de esta historia, estuvieron respondiendo algunas preguntas, por lo que durante esta misma se le cuestionó a su protagonista, el actor Park Ji-hoon, cómo se sentía al volver a reencontrarse con algunas caras conocidas, a lo que él compartió que este fue un gran momento ya que ellos son amigos especiales de quienes nunca podría olvidarse. Y en cuanto a su personaje, Jeon Si-eun sorprendió confesando que para él este reencuentro podría tratarse como una especie de primer amor, a lo que se sumó un comentario de uno de los directores, quien compartió que desde su punto de vista los personajes parecían enamorados, ya que él les había dicho a Park Ji-hoon y Choi Hyun-wook que esta historia sería casi un melodrama, pues era la sensación que quería transmitir, por lo que además Choi Hyun-wook compartió que para él desde el punto de vista de Suho, Si-eun era alguien a quien realmente quería proteger al verlo de cierto modo indefenso, y desde ese punto de vista podría haber sido casi como amor. Por lo que estos comentarios emocionaron a algunos de los fans de la historia, quienes destacaron lo especiales que eran Si-eun y Suho el uno para el otro. Nuevamente te comparto algunas de las últimas noticias que han surgido en el mundo del entretenimiento coreano. Recuerda que si mi contenido te gusta, me apoyas mucho regalándome una manita arriba y un comentario. Y continuando un poco con esta historia, hace unos días Ryo-eun, quien interpretó a Baku o Park Ju-min en el drama, compartió el gran desafío que fue para él. En una entrevista mencionó que cuando le ofrecieron el papel realmente no podía creerlo, ya que era un gran fan del webtoon e incluso había visto la primera temporada de la historia. Pero a pesar de su emoción, ya que este es un personaje que se muestra demasiado fuerte, compartió que tuvo que hacer algunos esfuerzos, como aumentar 10 kilos de masa muscular, ya que quería causar un gran impacto con él, por lo que además se entrenó intensamente. Pero aunque este fue un proceso un tanto difícil, contó que de igual manera fue algo que disfrutó demasiado, ya que solía comer todo lo que quería. Y además de esto contó que uno de los cambios más difíciles que tuvo que realizar fue recrear la personalidad de Park Ju-min, ya que él suele ser extrovertido y fuerte, mientras que su personalidad es totalmente lo contrario, pues contó que personalmente es más introvertido y tiene pocos amigos, por lo que se inspiró para su personaje en Hanamichi Sakuragi de Slam Dunk, a quien incluso rindió un pequeño homenaje en la historia. Y ya que esta fue una experiencia llena de emociones para él, concluyó con que realmente disfrutó de las grabaciones del drama, ya que incluso con los demás miembros del elenco formó una gran amistad y este proceso fue como si realmente fueran una pandilla de instituto. Cuéntame en los comentarios si te gustaría ver una tercera entrega de Weak Hero Class o Un Héroe Débil. Y contrario a sus personajes en varios dramas como en Weak Hero Class, Lee Jong-un ha sorprendido a los fans con una noticia, ya que además de esta historia, la semana pasada se estrenó su nuevo drama Entrenando por Amor, por lo cual recientemente junto a su coprotagonista en esta historia, la actriz Jung Eun-ji, estuvo asistiendo al programa Problem Child in House. Allí la presentadora Kim Suk recordó una valiente acción que él habría realizado en 2021 y por la que casi recibió un premio como ciudadano modelo, ya que en una ocasión habría reportado haber visto a un hombre manejando con algunos tragos de más, por lo que la policía le habría preguntado si podría seguir a esta persona y él lo hizo. Lee Jong-un compartió que en ese entonces no aceptó el premio ya que no se sentía bien hacerlo, pues él no se consideraba un ciudadano modelo y quería sentirse tranquilo en ese aspecto, ya que no creía que hubiera hecho algo especial. Pero esta no ha sido la única ocasión en la que él habría realizado una acción digna de admirar, ya que durante este mismo episodio también se le preguntó de una ocasión en la que evitó que una persona escapara luego de un atropellamiento. Él contó que en ese momento se encontraba con un amigo comiendo en una mesa al aire libre, cuando repentinamente un coche los habría golpeado y el conductor ni siquiera se habría detenido, por lo que al ver esto lo persiguió y al lograr detenerlo el conductor habría afirmado no haberse dado cuenta. Por lo que él concluyó que cuando era joven solía ser muy valiente, ya que no pensaba en lo que podría ocurrir después y si sentía que algo andaba mal, actuaba por instinto. Y por otro lado, en cuanto a su drama Entrenando por Amor, te comparto que aparentemente habría tenido un inicio un tanto más bajo a lo que se esperaba, obteniendo un 1,8% de audiencia a nivel nacional. Por lo que si quieres apoyarlo te comparto que este sigue la vida de un ex fisicoculturista quien de algún modo termina dirigiendo un gimnasio, y una joven oficinista que después de una ruptura decide hacer un radical cambio en su vida comenzando una vida más saludable. Y aunque ambos se conocen por casualidad, pronto se convierten en parte importante de la vida del otro. Este drama llegó a través de Rakuten Viki por si quieres ir a darle un vistazo.
Hace unos días hubo una pequeña reunión del elenco del drama Ouroboros. Esto con motivo de una encantadora ocasión, ya que el pasado 3 de mayo la actriz Jung Eun-hye celebró su boda en Gyeonggi, a la cual habrían asistido sus compañeros los actores Han Ji-min, Kim Woo-bin y Lee Jung-eun, al igual que la guionista del drama No Hye-kyung. En el drama, Han Ji-min y Jung Eun-hye habrían interpretado a hermanas gemelas, y desde entonces habrían formado una hermosa conexión, por lo cual ambas constantemente se demuestran su apoyo mutuo, y por lo que Han Ji-min no podría faltar en esta hermosa celebración. Por otro lado, te recuerdo que la actriz Jung Eun-hye habría anunciado su compromiso con Jo Jung-nam en febrero, por lo que desde aquí, como siempre, enviamos nuestros mejores deseos a esta hermosa pareja. Como les habría compartido anteriormente, pronto tendremos el estreno del drama Good Boy. Pero además, algo que ha llamado la atención con respecto a esta historia es que el drama podría estarse uniendo a la lista de dramas que han sido transmitidos de manera simultánea en distintas plataformas. Y es que además se ha confirmado su transmisión a través de Disney Plus y Netflix para algunas regiones. Además de que en los televisores coreanos estará llegando a través de su cadena televisiva, la cual es JTBC. Por lo que ante esta noticia las expectativas para esta próxima historia habrían aumentado. E incluso los fans han mencionado que al ser transmitido en varias plataformas significa que será un gran título. Y es que este drama además contará con un gran elenco, pero en particular sus protagonistas, los actores Park Bo-gum y Kim So-hyun, han recibido bastantes elogios. Como dato curioso, este sería el segundo drama transmitido en varias plataformas de manera simultánea desde Ribbon Reach. Por lo que si quieres verlo nuevamente te recuerdo que para este lado del mundo únicamente se ha confirmado su transmisión a través de Amazon Prime. Esta semana tristemente nos despedimos del drama Seguro de Divorcios, que es protagonizado por Lee Dong-wook, Lee Kwang-soo, Lee Jo-bin y Lee Da-hee. Sin embargo, a pesar de las grandes expectativas, el drama no habría logrado cumplir con las mismas, ya que según algunos informes, el drama habría obtenido uno de los ratings más bajos en un programa de su cadena televisiva TVN en 5 años. Y es que a pesar de su gran elenco, el pasado 30 de abril se compartió que el drama habría sufrido una drástica caída en sus índices de audiencia desde su estreno en marzo, ya que habría comenzado con un 3,2 a nivel nacional, pero desde entonces habría comenzado a disminuir, registrando un 2,5 y 2,0, llegando hasta un 1% para su episodio número 10, por lo que según algunos comentarios esto se debería aparentemente al ritmo de la historia, además de que según estos mismos el género que retrata la historia es un tanto confuso. E incluso de igual manera se menciona la manera en que se habrían retratado los divorcios. Por lo que si quieres apoyar esta historia que personalmente te recomiendo, te recuerdo que la puedes encontrar a través de Amazon Prime. Como sabemos, actualmente Song Kang se encuentra en el cumplimiento de su servicio militar, pero a pesar de ello recientemente sorprendió a los fans con algunas nuevas imágenes junto a V y Jungkook de BTS, quienes de igual manera se encuentran en el cumplimiento del mismo, ya que el pasado 3 de mayo el reconocido fisicoculturista Choi Han-jin compartió algunas fotos junto a ellos. En la descripción mencionó que no podía creer que los jóvenes a los cuales su esposa veía a diario estuvieran junto a él, y además compartió que admiraba la energía y concentración de ellos en cada ejercicio, destacando su dedicación aun cuando se encuentran en el cumplimiento de este gran deber, mencionando que su físico habla por sí solo, ya que ellos habrían mantenido sus rutinas. Por otro lado, en cuanto a su próximo regreso, les comparto que V y Jungkook se habrían enlistado el 11 y 12 de diciembre de 2023, por lo que podrían estar regresando el 10 y 11 de junio, mientras que Song Kang habría ingresado al mismo en abril de 2023, por lo cual estaría regresando el 1 de octubre de este año. Cuéntame si esperas el regreso de estas grandes estrellas. ¿Y sabías que durante las grabaciones del icónico drama El Príncipe del Café, sus protagonistas, los actores Jun Eun-hye y Gong Yoo, habrían enfrentado rumores de citas? En el programa de Manager recientemente, Jun Eun-hye contó una historia que habría ocurrido durante las grabaciones del drama en 2007, recordando que durante un descanso de las grabaciones, su protagonista, el actor Gong Yoo, se le habría acercado y sorpresivamente le dio un beso, y este momento incluso fue presenciado por la actriz Chae Young-an, quien además le habría preguntado si es que se encontraban saliendo, ya que ella lo había visto todo. Por lo que a este rumor además se sumó una foto de este preciso instante que habría comenzado a circular en internet, lo que ella contó que contribuyó a los rumores entre los fans e incluso el equipo de producción.
Esto sería todo por el video de hoy, espero haya sido informativo. Como siempre, no se olviden de compartirme su opinión acerca de todas estas noticias en los comentarios, ya que los estaré leyendo. Muchas gracias por llegar hasta el final, cuídense mucho y por aquí les estaré dejando algunos otros videos que quizás les puedan interesar.